Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de PRF Mundo, Pequeño Resto Fiel Mundo. Tenemos una noticia que nos ha impactado muchísimo y es lo sucedido con el cuerpo del cardenal George Pell mientras estuvo sepultado, o antes de ser sepultado mejor, y posteriormente de ser sepultado en una de las catedrales basílicas del Vaticano, antes de ser remitido a Australia a su familia. Rembrandt Newspaper publica lo siguiente: malhechores desquiciados profanaron el cuerpo del cardenal Pell en el Vaticano. Fue terrible saber que una o varias personas desconocidas profanaron el cuerpo del cardenal George Pell antes de que fuera devuelto a Australia. Se nos dice que esto ocurrió después de la autopsia, que su cuerpo fue embalsamado de manera inadecuada, que lo dejaron completamente desnudo y que le habían roto la nariz. Esto indicaría un altísimo nivel de venganza difícil de comprender y muestra cuán poco respeto tuvieron los perpetradores por la familia del cardenal George Pell, los más afectados por este triste suceso. Y no podemos dejar de preguntarnos por el motivo. Un verdadero cristiano católico sabe que esto no afecta en lo más mínimo al cardenal. Donde quiera que se encuentre ahora, no le afectan las acciones de los seres humanos, salvo los efectos de las oraciones ofrecidas por su alma. Sin embargo, los perpetradores apenas pueden ser considerados humanos. Es casi seguro que están relacionados de alguna manera con las injusticias que el cardenal George Pell sufrió durante sus últimos años, ya sea la corrupción financiera que todavía hoy se está produciendo a gran escala en el Vaticano, la conspiración internacional que lo llevó a ser condenado por un crimen sexual imaginario y atroz, o el ascenso de un hombre indigno al papado. Al papado, pues no es papa, ¿no? Obviamente. A usurpar la silla de Pedro, escribiría yo. Tal vez los villanos sean cómplices de las tres injusticias. Además, el hedor de la sodomía está en la actualidad tremendamente muy extendido en el Vaticano, y los sodomitas son criaturas notoriamente vengativas. Hay que recordar que las acusaciones falsas de abuso infantil contra el cardenal Pell le dieron a conocer al mismo tiempo que sus colegas de la Secretaría de Economía del Vaticano se vieron obligados a renunciar, lo que puso fin de hecho al escrutinio independiente de las finanzas del Vaticano. Esto ocurrió muy poco después de que el cardenal Pell sugiriera que se acercaba el momento de la verdad para las reformas financieras del Vaticano. Hasta el día de hoy, esos procesos financieros siguen siendo turbios y nunca se ha descubierto el papel que desempeñaron los misteriosos pagos millonarios del Vaticano a Australia. No hay duda de que esos fondos influyeron de alguna manera en la conspiración contra el cardenal. Tras su muerte, el cuerpo de George Pell fue velado en la iglesia de San Esteban de los Abisinios, situada en los terrenos del Vaticano, mientras que los ataúdes que los prelados normalmente se dejan abiertos para la veneración pública, el del cardenal George Pell se mantuvo inexplicablemente sellado. Ahora sabemos por qué los malhechores habían abusado de su cuerpo y ese hecho debía mantenerse oculto.
hasta la necrofilia podrían haber llegado, ¿no? ¡Qué barbaridad! Cuando el cardenal George Pell murió el 10 de enero de 2023, tras una operación rutinaria de cadera, muchos nos llevamos una sorpresa. Es cierto que era un hombre mayor, que había pasado por muchas pruebas, pero era robusto y había sido muy activo en sus esfuerzos para garantizar que en el siguiente cónclave se eligiera un papa digno. De hecho, se dice que el cardenal Pell creía que Bergoglio no viviría mucho más tiempo y se da por eso que se quedó en Roma para su operación en lugar de regresar a Australia. Tal vez si hubiera regresado a Australia estaría vivo el cardenal Pell, ¿no? Por eso fue un verdadero shock saber que había sufrido un paro cardíaco pocas horas después de su operación. Un shock que tal vez se amplificó porque esto ocurrió poco después del funeral del Papa Benedicto XVI. El periodista Andrew Bolt, que fue un gran defensor del cardenal Pell durante su vergonzoso juicio y encarcelamiento, reveló algunos detalles de la profanación a los medios australianos. Bolt dijo que sabía desde hacía un año, o sea, desde 2022, o desde 2023, sí, desde el mismo el año pasado, dijo que sabía desde hace un año que el cuerpo del cardenal había sido maltratado, pero lo habían mantenido en secreto para no molestar a los miembros de la familia del cardenal. Después de que Libero Milone, el exauditor general del Vaticano, hiciera pública la inquietante noticia, Andrew Bolt anunció lo que sabía. Bolt confirmó que en el Vaticano todavía hay personas que resienten que se revelen sus oscuros secretos, algo que no sorprende teniendo en cuenta lo extensa que era y sigue siendo la corrupción vaticana. Bolt calificó la profanación como el insulto final a un gran hombre inocente, afirmando que el Vaticano debería estar profundamente avergonzado por haber permitido que el cuerpo del cardenal fuera maltratado. También recordó a los espectadores que el cardenal le había contado que a pesar de permanecer voluntariamente en Roma, no se sentía seguro allí y que sus documentos privados estaban guardados en países fuera de Italia. Bolt dijo que recientemente se había puesto en contacto con David Pell, hermano del señor cardenal George Pell, quien le dio más detalles. El embalsamamiento se había realizado de forma tan inadecuada en Roma que en el Vaticano, que el cuerpo necesitaba ser limpiado antes del entierro en Australia. El cuerpo estaba sin zapatos y la ropa del cardenal simplemente había sido arrojada dentro del ataúd sobre su cuerpo. Bolt ya había sido informado por alguien cercano a Pell y que había presenciado la apertura del ataúd en Sydney, que el cuerpo del cardenal había sido tratado con total y absoluta falta de respeto. Bolt dijo que más recientemente se puso en contacto con David Pell, el hermano del cardenal, quien le dio esos detalles adicionales. El detalle más impactante que da Bolt es que al cardenal le habían roto la nariz. Es algo muy difícil de atribuir a un simple descuido. Tuvo que haber sido un golpe certero. Un ex asistente de la funeraria aseguró que no hay manera de que se rompa una nariz durante el proceso de embalsamamiento y añadió que un cuerpo que se repatria debería haber sido preparado con los más altos estándares posibles. En cuanto a la muerte del cardenal, a este autor nunca le pareció útil sugerir que se trató de un crimen.
Sin embargo, ahora que han salido a la luz nuevos detalles, existen muchas dudas. Se ha informado de que la unidad de circuito cerrado de televisión CCTV, cercana a la habitación del cardenal en el hospital Salvator Mundi, no estaba funcionando cuando murió el cardenal y aparentemente no había ningún médico de guardia en ese momento. También sigue siendo un misterio por qué el cardenal eligió el Salvator Mundi en primer lugar cuando el hospital habitual para los prelados es el Gemelli. La palabra cardenal deriva del sustantivo latino cardo, que significa bisagra. Cardo también significa crisis, que es exactamente lo que el cardenal Pell instigó entre las facciones rivales de la curia al amenazar con exponer sus fechorías financieras y al agitar para que se eligiera un papa ortodoxo a cambio del falso profeta. Aunque The Australian informó que Libero Miloni, ex colega de Pell en la secretaría, dijo que la muerte del cardenal estaba rodeada de misterio, Milón aclaró más tarde que no estaba sugiriendo que se tratara de un crimen. Sin embargo, es posible que los escritores de The Australian solo estuvieran diciendo en voz alta lo que muchos han susurrado durante los últimos 18 meses. Quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue mera coincidencia que la unidad del circuito cerrado de televisión no funcionara o que no hubiera ningún médico presente? ¿Dónde y cuándo se realizó la autopsia y quién la realizó? ¿Quién tuvo acceso al cuerpo del cardenal después de la autopsia y quién realizó el embalsamamiento? ¿Hasta qué punto hubo incompetencia y cuál fue el alcance de la profanación deliberada? ¿Qué sabían los funcionarios del Vaticano sobre la profanación y qué medidas tomaron de inmediato? ¿Se hizo algún intento de dejar el cuerpo presentable para la familia Pell después de que se descubrió el abuso? ¿Por qué no se pudo al menos vestir el cuerpo? El mínimo respeto que se podía haber mostrado después de que sufriera la indignidad de una profanación. ¿Quiénes son los perpetradores? ¿Y cómo lograron salirse con las suyas después de cometer sus crueles actos? Es necesaria una investigación exhaustiva de este asunto, empezando por la fuente vaticana, que reveló al periodista Edward Pentin, el excelente y fiable periodista vaticano, el supuesto motivo de las misteriosas transferencias de dinero que se enviaron desde Roma a Australia. Pentin informó en 2020 que una persona con información privilegiada le dijo que el dinero era para arreglar la puerta de la nunciatura en Canberra, aunque parece haberse demostrado que no tenía fundamento esa inversión. Es posible que esta información privilegiada no fuera incorrecta. La verdad y la justicia deben triunfar como el legado final del cardenal George Pell. Bien, una noticia que nos deja sin palabras, espeluznante toda esta información. Lo único que necesitamos es que el Vaticano responda a esas preguntas que propone Remnant Newspaper, que son quienes publican esta nota, ¿no? Que el Vaticano responda qué pasó con la muerte y posteriormente con el cuerpo, con la preparación del cuerpo para ser trasladado a Australia. Se queda uno sin palabras de los alcances que hay en la actualidad en el Vaticano para no respetar absolutamente a nada ni a nadie, ni siquiera al cardenal George Pell, ¿no? Que merece todo el respeto como todos los cardenales, ¿no? Lo pierden un poco cuando son bergoglianos, pero de resto hay que respetarlos, ¿no? Lo pierden cuando son bergoglianos.
Ya no se les puede respetar ni creer absolutamente nada. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día que lo deja uno sin palabras, absolutamente sorprendido. La profanación de una tumba, la profanación de un cuerpo de un cardenal. Por Dios, eso nunca había pasado en el Vaticano, jamás había sucedido eso en el Vaticano. Pero todo puede suceder en el Vaticano bergogliano. Los espero todos los días a las 8 de la mañana en la radio. De 8 a 10 de la mañana estamos con el informativo católico, el resumen diario de noticias de la iglesia, mucho más amplio que como presentamos aquí las noticias, con análisis y con todo, ¿no? Aquí presentamos la información, ¿no? Y opinamos una que otra cosa o comentamos. Pero allí hay más noticias. Aquí presentamos una por una, de acuerdo a la importancia de la información. Por www.radiorosamísticacolombia.com o descargue las aplicaciones de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store para Android y para iPhone. Y escúchenos con un sonido sensacional en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día.